Hebreos capítulo 11, verso 22 dice así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Es interesante ver esta porción porque pudieron haber resaltado muchos detalles más de la vida de José, pero se resalta que tuvo, por la fe José, dice, al morir mencionó. Hoy quiero hablar acerca de la fe para confesar las promesas de Dios. El pueblo de Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto y José solamente vivió 110 años. Quiere decir que pasaron muchos años más en cuanto se cumpliera la palabra que él había dicho. Sin embargo, la palabra que él dijo se cumplió. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que Dios ha dicho se cumplirá aunque tarde. Dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 2, verso 3: aunque la visión tardara aún un poquito, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ninguna palabra que Dios ha dicho va a dejar de cumplirse. Sin embargo, el tiempo es de Dios, solamente Él sabe cuándo. En Génesis capítulo 50 vemos este acontecimiento. Génesis capítulo 50, verso 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. No solamente les recordó lo que Dios había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que él mismo estaba tan seguro de esta promesa que dijo: y cuando se vayan, lleven mis huesos también. Qué bonito es tener nuestra confianza puesta en las promesas de Dios. No debemos dejar de hablar de las promesas de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, hablar de las promesas de Dios respecto a nuestro trabajo, hablar de las promesas de Dios respecto a nuestros amigos o gente que conocemos, sabiendo que es fiel el que lo prometió. Dice Hebreos capítulo 10, verso 23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Entonces nuestra esperanza debe estar basada en el que lo prometió. Los hombres prometen, los políticos prometen, lamentablemente no cumplen, pero el que lo prometió aquí en la palabra, él sí cumple sus promesas. Entonces tenemos que imitar la fe de José. Y continuamente hablando de promesas de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en todo, en lo que estamos involucrados. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces necesita fe para heredar las promesas, para confesar las promesas a la gente que nos rodea. Entonces nuestra esperanza debe estar basada en las promesas de Dios, no en cosas pasajeras o fluctuantes. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestra esperanza debe estar según sus promesas. Todas las promesas de Dios se van a cumplir tarde o temprano. Josué capítulo 21, verso 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué interesante es saber que Dios no falla a sus promesas. Entonces, termino con un versículo del apóstol Pablo, es 2 capítulo 1, verso 20, que dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, Dios, sus promesas son: las voy a cumplir. Si yo lo prometí, lo cumplo. Entonces, confesemos las promesas de Dios, estudiemos las promesas de Dios para saberlas y poderlas mencionar, comunicar, hablar de ellas con fe. Amén.